Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Una mañana de viernes 11 de enero. Estamos terminando la semana, una semana muy productiva para nosotros acá en TVX. Me acompaña ya en el estudio el doctor Álvaro Artiga, politólogo de la UCA. Vamos a hablar un poquito de política, vamos a hablar cómo está la cuestión electoral, pero sobre todo movimientos políticos que se dan para entender algunas cosas. ¿Qué está sucediendo en el país? ¿Cómo está pensando el país? Las preferencias electorales dicen, las encuestas dicen que Nayib Bukele se perfila como presidente de la República. ¿Qué pasa en el país? La izquierda, la derecha, ¿qué le pasa? Algunos dicen hay una decadencia, no de las ideologías, sino de los partidos políticos. De todas esas cosas vamos a platicar con el doctor Álvaro Artiga, que está conmigo ya. Gracias, Álvaro, por venir con nosotros. No, gracias por la invitación, Julio, y buenos días a todos los que nos ven por la televisión. Es un gusto estar contigo. Gracias. El doctor Álvaro Artiga es nuestro invitado esta mañana de viernes. Quédese con nosotros, una propuesta muy interesante. Analicemos del país, analicemos qué va a pasar el próximo 3 de febrero. Esa es la propuesta para todos. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán en esta mañana de viernes. Gracias por quedarse con nosotros. El politólogo Álvaro Artiga, nuestro buen amigo, nos acompaña aquí para hablar un poquito de las coyunturas políticas y electorales que el 3 de febrero vamos a ver qué es lo que pasa. Para algunos las cosas están claras, como lo dijo Julia Evelyn Martínez ayer, para otros no están claras, para otros dicen todavía no se sabe qué. Yo quiero comenzar, doctor, preguntándole. Se dice que es una decadencia más bien de partidos políticos que no aparecen punteando hoy para la presidencia de la República, y otros dicen es una decadencia de las ideologías, la izquierda, la derecha. ¿Cómo pudiéramos analizar nosotros lo que pasa cuando las preferencias electorales, según las encuestas, están diciendo que una tercera vía, que puede ser Nayib Bukele, una persona que no se muestra ideológicamente clara, digamos, puede llegar a ser presidente de la República? Bueno, lo primero que podríamos decir es que estamos ante la transformación del sistema de partidos, de un sistema multipartidista con dos partidos predominantes, Arena y el FMLN, desde 1994 hasta la fecha. Ese sistema que ha estado funcionando, por ejemplo, en el ámbito parlamentario, en donde esos dos partidos son como los que mayor peso han tenido en la legislación, y en algunos casos, sin los votos de alguno de estos no se pueden aprobar cosas, sobre todo cuando son mayorías calificadas. Eso está cambiando, y yo creo que las elecciones de marzo del año pasado ya eran un punto que mostraba este cambio, y las elecciones del 3 de febrero como que van a consolidar esta ruta de modificación, en donde lo que estaría ocurriendo es que el sistema se está fragmentando más, y eso va a complicar la gobernabilidad, en tanto la capacidad que tengan los partidos de ponerse de acuerdo, porque van a haber más actores. Démonos cuenta que momentáneamente y por cuestiones puramente tácticas, Bukele se inscribió con Gana, pero no son una misma cosa. ¿Eso qué nos hace esperar? Que independientemente del resultado, Bukele va a fortalecer a nuevas ideas y Gana seguirá un camino o el de la extinción, o va a seguir lo que había sido antes. Con lo cual tenemos un nuevo partido, digamos, dentro del espectro partidario, y fuerte además, a costa de los dos partidos tradicionales, y está en la cola, sobre todo si pierde Arena, está en la cola Nuestro Tiempo, que es el partido que está organizando Johnny Wright Sol. Que está como a la espera de lo que pasa en Arena. Sí, está esperando la derrota de Arena para a partir de ahí aprovechar el momento. Entonces yo creo que eso es lo primero que podemos afirmar, ¿verdad? Lo cual va a tener consecuencias, digo, en el ámbito parlamentario, ¿verdad? Donde entonces lograr mayoría va a ser más difícil, o las negociaciones para obtener esas mayorías, el costo de esas negociaciones, digamos, va a subir. ¿Qué es lo que se entrega a cambio de los apoyos legislativos? Eso no lo sabemos, pero lo cierto es que va a aumentar. De hecho, si ganara Bukele, los costos que tendrá para gobernar, ¿verdad? Dado que no tiene un grupo parlamentario,
para él van a ser altos, conseguir apoyos legislativos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendrá que dar? Por eso que también se dice, Álvaro, que por ejemplo llega Bukele a ser presidente de la República, Gana no se va a apartar tan fácil de Nayib Bukele, porque Nayib necesita esos votos, igual necesita los votos del FMLN, que serían los votos más próximos a él. Sí. Digamos que si vamos al histórico de lo que es el comportamiento en la Asamblea Legislativa, la mayoría de decisiones se toman por 43, ¿verdad? La mitad más uno de los diputados electos. En este momento, esos 43 solamente los podría formar Bukele si cuenta efectivamente con los votos de Gana, del FMLN y tal vez del Independiente, pensando que la coalición que está compitiendo ahora se va a mantener, digamos, como bloque en el ámbito legislativo. Pero ahí vemos, pues, ese escenario ni lo tuvo Arena, que bastaba juntarse con el PCN, digamos, durante sus 20 años de gobierno, ni lo ha tenido el FMLN, que bastaba juntarse con Gana para lograr esa mayoría de 43, ¿verdad? Aunque digo, la mayoría de las votaciones dentro de la Asamblea Legislativa han sido aprobadas por casi todos los partidos. Las dificultades han sido en temas específicos, como temas fiscal, ¿verdad? Y en algunas leyes que han sido como de mucho debate, pero en general la mayor parte de la legislación salvadoreña se aprueba con el acuerdo de todos los partidos. Ahora, lo que pasa es que entre más partidos hay, ¿verdad?, los costos de negociación para quien está gobernando o para quien introduce la iniciativa de ley, digamos, son más altos. Digamos, esa es una consecuencia de la fragmentación del sistema de partidos. Cuando digo fragmentación, es que hay más partidos importantes que solamente dos, digamos, que eran el Frente y Arena. Yo quiero regresar un poquito, Álvaro. ¿Qué es lo que el salvadoreño estará eligiendo el próximo 3 de febrero? Un presidente con una ideología clara, una ideología muy bien pensada, que la gente comulga con esa ideología, o el salvadoreño estará frente a, digamos, personas. ¿Frente a qué el salvadoreño estará en las urnas votando el próximo 3 de febrero? A ver, ahí hay dos cosas. Las elecciones presidenciales en cualquier país son elecciones personalizadas, ¿verdad? Aunque los candidatos... ¿Pesa el candidato? Sí, pesa, ¿verdad? A pesar de que van en un partido, en realidad, como es la elección de una persona, digamos, es una persona la que va a ocupar el cargo, entonces es una elección personalizada y por eso cuenta la imagen del candidato. Pero por otra parte, en nuestro país, yo creo que desde 1994, que es la primera elección democrática que tenemos, ya la ideología ha pasado a un segundo plano y hay que explicarlo mejor, porque usualmente se habla de izquierda y derecha como elementos y categorías o etiquetas ideológicas. Pero desde mi punto de vista y por lo que yo he estudiado, de hecho mi tesis doctoral tuvo que ver con esto, con los sistemas de partidos en Centroamérica y ver qué es lo que organizaba a los partidos en la historia política centroamericana. Las etiquetas de izquierda y derecha realmente no corresponden con lo que es la lucha política en Centroamérica y en el país. Digamos, en el siglo XX las organizaciones partidistas que van surgiendo en los distintos países y en El Salvador también, tienen que ver con un componente antimilitarista, ¿no? Son partidos o son movimientos que están contra dictaduras militares. Algunos partidos, como el FMLN en sus orígenes, se plantean anticapitalistas, antiimperialistas, ¿verdad? Pero, y hay partidos, uno puede decir, de derecha, conservadores, liberales, y partidos en la izquierda, socialdemócratas, pero no son los idearios socialdemócratas, no son los idearios liberales los que se ponen en juego en el siglo XX, sino que es o los militares o no. El régimen político es un régimen político autoritario militar. Y los acuerdos de paz del año 92 en El Salvador, pero en Guatemala también y en Nicaragua, lo que logran es sacar a los militares, a las dictaduras militares y transformar el régimen político.
Justamente entonces, en ese momento de transformación, aparece el problema de ¿y ahora quiénes somos? ¿Verdad? Porque antes nos identificábamos claramente como antimilitaristas. En Nicaragua, antisomocistas. ¿Verdad? Y en el antisomocismo había de todo, como en el antimilitarismo. En el otro lado, en el otro bando, son los que están a favor de los militares o los que se ven beneficiados por el control militar de la estructura política. Pero digo, en toda Centroamérica eso se modifica con la finalización de los conflictos. Y entonces, ¿qué es lo que les identifica? Uno puede empezar a ver cuál es el comportamiento de los partidos, digamos, en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que debaten? ¿Qué tipo de legislación es la que se aprueba? Y entonces ahí es donde uno puede ver cómo el debate es más que todo por temas puntuales que por concepciones programáticas de lo que es la vida, de lo que es el Estado, ¿verdad? De cómo se debe organizar la sociedad. Y cuando el FMLN llega al gobierno en 2009, sé todo esto más claramente porque el FMLN continúa un programa neoliberal, ¿verdad? Con programas sociales asistencialistas, cosa que cuando estaba, digamos, en su fase guerrillera, en su fase de oposición, cuestionaba todo eso. Sí. ¿Verdad? Más bien buscaba una transformación más amplia, digamos. Sí, una redistribución de la riqueza, ¿verdad? Pero los límites que le impone, digamos, la práctica real de la política, le van llevando a tener que aceptar, digamos, un programa que probablemente al principio no estaba de acuerdo, pero ahora están en el gobierno. Mire, esto no es tan fácil. Cuando llegó, bueno, pero esto no es tan fácil, transformar esto. Cuando llegó Funes, digamos. Pero es que además que todo el país esperaba un cambio radical, Álvaro. Pero es que además no tienen la correlación en la Asamblea Legislativa. Entonces ahí es donde empiezan a pactar con los supuestos partidos de derecha. Y entonces donde uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible entonces, diga, si este fuera un partido de izquierda, que haga alianza, digamos, con el partido Gana, que era una decisión clara del partido Arena, o con el PCN en tiempos de Francisco Flores, aquella llamada la Alianza Azulgrana, ¿no? Y por eso que Flores fue el presidente que más vetos tiene en la historia política del país, porque iniciativa que se aprobaba en la Asamblea con mayoría PCN, FMLN, Flores la vetaba. Entonces, quiere decir que ya no es el tema ideológico en ese sentido lo que está orientando el comportamiento de los actores. Yo lo puede ver uno, las propuestas estas de zonas especiales, económicas, ¿verdad? Especiales. Digamos, el Frente en sus orígenes rechazaría eso. Claro. Pero ahora lo ven como una oportunidad de desarrollo del país. El lenguaje es el lenguaje de la derecha, digamos. Eligen un fiscal, Arena y FMLN, eligen un fiscal que más bien ha sido asesor de Arena, ha estado ligado a Arena, ¿sí? Y el Frente lo elige. Sí. Pero también podemos decir que Arena en su discurso de repente aparece defendiendo cosas que antes no podía hablar de eso, ¿verdad? Sí. Entonces ahí podemos ver que hay, digamos, o cuestionar por lo menos izquierdas y derechas son las categorías que nos sirven para explicar la política salvadoreña. Claro. Yo quiero dejarte planteado, Álvaro, para el siguiente bloque. Se dice, así de manera tal vez muy fácil, ¿verdad? Arena ha sido el partido político que ha resguardado los intereses de la oligarquía. El FMLN soñó con los ideales, la utopía de la revolución, de los cambios radicales, que luchó por la desigualdad social. Así los hemos puesto. En la práctica, como tú dices, ya cuando van a la matemática legislativa, por ejemplo, se dan cuenta que las cosas no son fáciles para uno ni para otro, pero algunos siguen creyendo, Álvaro, que es más fiel, digamos, el caso de Arena, de decir, esto es lo que yo protejo, a esto me han mandado, inclusive algunos de manera peyorativa dicen, es que son los empleados de la oligarquía los que están haciendo leyes. De eso quiero que platiquemos en el siguiente bloque, ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Álvaro Artiga, mi invitado esta mañana. Recuerda este espacio por cortesía de Mühlbauer y el Registro Nacional de las Personas Naturales. Es obligación para todos tener nuestro DUI vigente. Renueva tu DUI. 1.7 millones de DUI se vencieron el año pasado. Hoy es el momento de poder hacer tu cita www.duisb-sb.com o puedes llamar al 2555-1900
para hacer una cita y renovar tu DUI. Este es un mensaje del DUI Centro. Seguimos platicando con Álvaro Artiga. Álvaro, te deja planteado un poco el escenario complicado, pero se dice eso. Sí, yo creo que si lo vemos en términos de la coherencia en tanto la representación de intereses, una vez están en el gobierno Arena o el FMLN, digamos que Arena en ese sentido ha sido más coherente y más consecuente en defender los intereses de los grandes empresarios, de los grupos empresariales más importantes del país. El FMLN, las organizaciones que dieron origen al FMLN, incluso las organizaciones que no entraron en el FMLN, pero que, digamos, tenían pensamientos similares, son organizaciones que proclamaban intereses de los trabajadores urbanos y rurales, en lo fundamental, ni siquiera de clases medias, porque las clases medias en el país, digamos, han sido pequeñas. Pero, evidentemente, cuando llegan al gobierno, en primero que llegan en una alianza casi con el objetivo de sacar a Arena del Ejecutivo, ¿verdad? Pero eso es una mezcla, ¿verdad? Que si los amigos de Mauricio, ¿verdad? Que ahí están los partidos socialdemócratas, que en este caso es Cambio Democrático, o ahora se fue Convergencia Democrática antes, y por supuesto el FMLN. Pero en el FMLN, digamos, ya no es el FMLN de la época de la guerra, de la década de los 80, porque han salido también organizaciones que formaron parte de ello. En lo fundamental, ese FMLN, digamos, pasa a depender más de la cabeza, ¿verdad? De la dirigencia del partido. Y esa dirigencia, en la medida en que ha estado en puestos de gobierno y, digamos, su vida se va transformando, sus condiciones de vida se van transformando, entonces se van alejando de los intereses que decían representar. Y llegamos hasta la constitución de entramados empresariales, de negocios, ¿verdad? O sea, va surgiendo una serie de intereses vinculados al partido y a la dirigencia del partido, que ya no son necesariamente los intereses de los campesinos, de los pobladores de las zonas marginales, ya no son los intereses de aquellos, digamos, de los maestros, de los médicos, etc. Y en ese sentido hay un problema de coherencia, ¿verdad? Pero digo, no quiero decir que esto sea una cuestión de maldad, yo creo que es la transformación que ellos van sufriendo, la dirigencia del partido, y que se va alejando de sus orígenes y va asumiendo poco a poco, en la medida que va practicando las reglas de la economía capitalista, va asumiendo principios capitalistas. Porque digamos, cuando el FMLN comienza la competencia por la presidencia de la República, le apuesta por gente digamos, de hueso duro, de ellos mismos. El caso de Facundo Guardado, el caso de Chafik, pero digamos, ya cuando dice, bueno, no se pudo ganar, tenemos que apostarle a una persona, a un personaje, como en el caso de Mauricio Funes, que no necesariamente nació en el FMLN, sino que era una persona tan popular, y ya tú mencionaste los amigos de Mauricio, se configura y dicen, este es un movimiento mucho más que el FMLN, y así logran ganar. Así. Pero en el camino también se pierde un poco de esa piel. La práctica política real les va transformando. Es que eso, digamos, es como un principio de que el hacer transforma, digamos, la conciencia. El ser determina la conciencia, es un principio marxista, ¿verdad?, del análisis de la realidad. Y entonces, en la medida que ellos están en el gobierno, pero además están negociando, están dirigiendo un país en donde hay empresarios grandes, empresarios pequeños, de todos tamaños, ellos tienen que, de alguna manera, ir adaptándose, ¿verdad?, a ese sistema y a esas reglas del juego, y eso les va transformando a ellos. Digamos, el FMLN tiene una historia, yo diría, exitosa, de adaptación, de transformación, y por eso es que permanece, ¿verdad? Digamos, si uno rastrea los orígenes y toda su lucha, primero militar, política, hasta la electoral, lo que va viendo es
cómo va adaptándose a las circunstancias, y esa capacidad de adaptación es la que le permite permanecer en el tiempo, y cuando llega a la presidencia es porque ha habido una adaptación. O sea, han probado previamente llegar a la presidencia ellos solitos, ¿verdad? Y no pueden. O sea, las circunstancias les están obligando a negociar con otros sectores, y es ahí la posibilidad que encuentran con Funes y sus amigos. Pero ese primer gobierno tiene un impacto en el partido y en la dirección del partido, ¿verdad? Después viene el gobierno de Sánchez Serén con la idea de que no queremos otro Funes, ¿verdad? Y vamos con uno de los comandantes, la comandancia general. Uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Pero seguimos en las mismas condiciones, ¿verdad?, estructurales, que les limitan lo que pueden hacer, y entonces se siguen moviendo en esas condiciones hasta llegar a, es interesante, ¿verdad?, oponerse a los tratados de libre comercio antes de que fueran gobierno, ¿verdad?, hasta ser ellos mismos los que firman tratados de libre comercio, ¿verdad? Ahí se va viendo la transformación, y en su lenguaje, cuando ellos tratan de explicar estas cosas, digamos, son bien prácticos a la hora de decir, es que son las condiciones en las que tenemos que hacer el gobierno. ¿Qué le afecta más al FMLN, Álvaro? Porque ya el 4 de marzo del 2018 vimos la baja de los 400,000 votantes del FMLN. ¿Qué le afecta más? No cumplirle a una porción, a sus votantes, no cumplirle el tema de la revolución, del cambio, del cambio que se prometió. ¿Le pesa más esto a otros temas, por ejemplo, que están vinculados a corrupción y cosas así? ¿Qué es lo que más le pesa para que el votante, digamos, se decida o se quede en casa o vote por otra opción que no sea el FMLN? Bueno, yo creo que hay elementos internos como los que has mencionado, ¿verdad? Que haya al interior del partido algunos funcionarios, algunos miembros del partido que se ven involucrados en actos ilícitos y que eso se hace público, y que el partido no toma distancia de eso, digamos. El caso de Mauricio Funes, ¿verdad?, digamos, yo creo que no lo han sabido manejar, ¿verdad? Entonces, claro, la interpretación que hace mucha gente es que están protegiendo a Funes y que Funes ha hecho malversación de fondos, y entonces viene como el castigo al partido. Pero yo creo que también tiene que ver con el problema que tuvo en la diferencia, cómo manejó la dirigencia del partido las diferencias con Bukele, ¿no? Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN, llegó a ser alcalde de San Salvador por el FMLN, y yo estoy segurísimo que si no lo hubiesen expulsado y fuera el candidato del FMLN, ahora sí, esto estaría resuelto, ¿verdad? Pero aquel quería ser candidato presidencial, la dirigencia no quería otro Funes, empezaron las tensiones, Bukele previó que no iba a ser el candidato, buscó que lo expulsaran, la dirección lo expulsó, y bueno, todo lo que siguió es historia, y ha colocado al frente donde está y a Bukele donde está. Entonces ahí ha sido para mí un problema de manejo de esa situación al interior del partido por parte de la dirigencia. Digamos, estamos frente a un movimiento nuevo, como es Nuevas Ideas, y liderada por Nayib Bukele, que según las encuestas, Álvaro, le está ganando la apuesta al mismo frente. Sí. O sea, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? No, inclusive para una porción grande de votantes que eran votantes del FMLN. Por eso, porque entonces, digamos, para gente que era del FMLN o que votaba por el FMLN sin ser del FMLN, que era simpatizante, ¿verdad?, probablemente esta mala fama y esta protección de personas que están involucradas en actos ilícitos por parte del partido no lo toleran, no lo aceptan y quieren castigar al partido, más que al partido, a la dirigencia. Porque yo creo que el problema que tiene la candidatura de Hugo y Karina es ese, ¿verdad?, que la gente probablemente tenga una evaluación positiva de ambos, pero en la medida que ven que el partido no cambia, que la dirección del partido no cambia, entonces dicen, no podemos votar por el frente, ¿ah? Y van a buscar otra opción o no van a votar. Eso no se puede saber qué van a hacer estos.
Pero entonces yo creo que hay un problema de conducción del partido que le está ocasionando un deterioro, ¿verdad? Y la incapacidad, digamos, yo diría, de la militancia del partido de resolver eso. Claro. ¿Ah? No tienen la capacidad para poder llegar hasta cambiar la dirección de los partidos. Y además me parece increíble porque de una tradición de lucha contra